Shabbat Shalom tengan todos y todas. Una vez más, aquí por su canal de YouTube, vamos a dar el estudio de esta semana, las parashá correspondientes a esta semana, que son dos. La parashá llamada Tazria y la parashá llamada Mexorá. Estas parashá en el libro o en el Seder de Vayikra, Levítico, en su capítulo 12 y 13 y 14 y 15 respectivamente. Esta semana la parashá es doble, ya que se leen dos parashot cuyos nombres son Tazria, que significa concibiere, y Mexorá, que significa leproso o impuro. Con el permiso de los cielos, con el permiso de mi rabino Jorge Nemer y de mi rebexa Silvia de Nemer, damos comienzo al estudio de esta semana. Al estudiar esta parashá Tazria, concibiere, ella nos habla sobre la impureza de la mujer al dar a luz, tal como está escrito en el comienzo de esta parashá, donde dice su palabra: y habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, una mujer cuando concibiere y diere a luz un varón, entonces será impura 7 días, como los días de alejamiento de su padecimiento estará impura. Y en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, vemos otro caso en circunstancias diferentes, donde se aplica también la ley, donde la persona quedaba impura, o sea, quedaba tumá. En Marcos 5, en sus versos 24 al 34, dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le aprestaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido había visitado muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada la mejoraba. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Yeshua, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Yeshua, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces vemos aquí dos tipos de impureza o dos tipos de tumá. La primera, que es un mandamiento de los 613 misbot, es el mandamiento número 74, que dice que la misbá del asunto de la impurificación de la parturienta, como dice el versículo en esta parashá. Una mujer cuando concibiere y diere a luz un varón, entonces será impura 7 días, como los días de alejamiento de su padecimiento estará impura. El segundo punto de impureza que hemos tratado es el del flujo de sangre como enfermedad. Ambos
son considerados impuros por el fluir de la sangre. La misbat que se debe seguir con respecto a la parturienta es de un modo similar al orden completo de impureza enunciado a una mujer menstruante. La parturienta se vuelve impura a causa de la impureza propia de su parto. 7 días quedará impura. A diferencia de la mujer menstrualmente que permanece 7 días en su impureza, la mujer parturienta, al ser un varón que ha dado a luz su periodo de purificación, se extenderá a 33 días más para la purificación de su sangre. Pero si da a luz una niña, será impura durante 2 semanas, como en el caso de su periodo natural, y seguirá purificándose de su sangre 66 días más. Pero veamos esta frase que dijo Yeshua: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Es importante explicar un poco respecto a el por qué la mujer sentía tanto temor y temblor. Como el temor que estuvo sintiendo durante tantos años y haber gastado todo su dinero para nada. El temor que esa mujer sentía ahora era un temor aún mayor, porque ella sabía que iba a morir. Ya no era por el efecto de su enfermedad, sino al ser descubierta su pena era estar alejada de sus seres queridos por estar impura durante tantos años. Ella estaba consciente de las condiciones establecidas en estos casos. Es por eso que esa mujer, en las condiciones que se encontraba, no podía tocar a nadie, ni cosa sagrada. Y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. En ocasiones nos encontramos en situaciones similares a esta mujer de flujo de sangre. Tenemos que estar separados de nuestros seres queridos por motivos de flujo del pecado en el que nos hemos sumergido. Hemos gastado tanto dinero en lo que creemos conseguir la felicidad, pero tan solo se trata del engaño en el que hemos caído, engañado por el enemigo, haciéndonos creer que es felicidad, cambiando su nombre por placeres del mundo. Hemos gastado todo nuestro dinero para nada. Está escrito: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces aquí Hashem te dice: venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma en grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Es interesante estudiar el versículo 13 en su verso 45, ya que el resultado o castigo de este es por la lashon hara, el hablar mal. Dice la palabra de Hashem en cuanto al metzorá, al leproso, el que tiene la llaga,
portará las ropas descosidas y su cabeza estará descubierta y hasta el bigote habrá de cubrirse, e impuro habrá de proclamar. Aquí el Talmud nos comenta que una de las misbot que se enumera en esta parashá es la mencionada en este versículo, que consiste que el leproso o todo portador de una impureza transmisible a personas se debería conducir dejándose crecer el cabello y las ropas desgarradas y estar clamando siempre: no os impurifiquéis, impuro, no os impurifiquéis. La Torá pide al Mexorá, al leproso, de manera determinada, para que interne en su mente analógicamente los problemas que causó con su maledicencia. Así como él hizo separar al individuo de su prójimo y al marido de su mujer por medio de su lashon hará, él ahora habrá de quedar separado por un periodo, pues Hashem, ya sea en largo o corto plazo, hace que la persona sea medida y tratada de la misma forma que él midió, juzgó, trató y se comportó con su entorno. Veamos. Conforme a este principio, la persona es quien dicta el trato que debe recibir o que quiere recibir, la medida que quiere recibir y el juicio y los dictámenes que quiere recibir. Todo esto es leal reflejo que viene a reacción de su propia conducta. Hashem desea siempre el bien para toda persona, mas la persona misma es quien, a través de su conducta inadecuada y sus actitudes rígidas para con el prójimo, hace rebotar en ella situaciones inadecuadas y criterios de enjuiciamiento rígidos, tal y como lo hizo con su prójimo. También la Torá nos enseña, a través de este versículo, que el leproso debe informarle sobre su pena a los demás y los otros deben pedir por él misericordia. El rabí Israel Meir HaKohen, en el año 1839-1933, entendió que la Torá quiere enseñarnos que el motivo por el cual el leproso debe darle a conocer a los demás su situación de impureza es principalmente para que los otros pidan por él misericordia. Y es por eso que él se preguntó: ¿en qué se diferencia el leproso de otros hombres que sufren penurias, que también por ellos debemos pedir misericordia? Aquí respondió el Hafetz Haim, dijo: por cuanto que la Tesrat viene como castigo por el pecado del lashon hará, del hablar mal, como es sabido, la oración de quien habla continuamente lashon hará no es escuchada por Dios. La Torá nos enseña que las demás personas deben orar por él, por cuanto él mismo no lo puede hacer. Por otro lado, nos dice que en realidad la intención de nuestros sabios de bendita memoria fue enseñarnos que la Torá quiso enfatizar que el leproso mismo es quien debe informarle a los demás de su dolor. Uno de los motivos de esta orden de la Torá es que la raíz del lashon hará, el hablar mal, es el orgullo y la altanería, como explicaron nuestros sabios, y es por eso que el remedio para su enfermedad es rebajarse y humillarse, informando a los demás de su afección. Entonces, cuidado con los dichos de nuestros labios. En esta parashá que estamos estudiando esta semana, encontramos en el capítulo 14, verso 4, que dice: el sacerdote hará traer para él
que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. ¿Por qué la purificación de la lepra incluye 2 siporot, o sea, 2 avecillas? Una que muere y otra que luego es dejada en libertad. Rashi, el gran comentarista judío de la Edad Media, sugirió la idea de que se trata de un simbolismo para el lashon hara o la lengua chismosa. ¿De dónde sacó esa idea? Cuando Miriam y Aarón murmuraron, hicieron lashon hara contra Moisés. Como Miriam fue la iniciadora de aquella rebelión contra su propio hermano, una terrible plaga de lepra exigió que Miriam fuera echada del campamento de Israel. Así pues, la relación entre una lengua mentirosa y la plaga de lepra fue evidente allí. Rashi interpretó que como los siporot o las palomas no cantan bien, sino que simplemente se la pasan charrasqueando o haciendo ruido con sus gargantas sin parar, esto puede ser relacionado con la lashon hara, pues los chismosos y los que prestan oídos al chismoso nunca se detienen de hacer ruido y son una plaga entre los santos. Debido a esto, afirmó Rashi, Hashem instruyó a Moshe a usar 2 siporot para la purificación del leproso. Una de las aves moría, simbolizando que la causa de la plaga había sufrido la muerte, y la otra se dejaba ir viva, simbolizando así la resurrección de una vida para el que había sido sanado. Entonces, antes de hablar, piensa bien lo que vas a decir. Que tu hablar sea un canto, no un ruido de chisme. ¿Cuál es el propósito de lo que vas a decir? ¿Qué bendición espiritual vas a transmitir a la persona con la cual compartirás tu canto? La persona que escuchará tus palabras se acercará más a Hashem luego de que tú hables. ¿El honor de tu hermano será más apreciado? Si nos ejercitáramos en la buena costumbre de preguntarnos estas cosas antes de hablar, aprenderíamos la diferencia entre cantar y hacer ruido con nuestras gargantas. Esta es una gran lección que nos muestra la parashá de esta semana. En el capítulo 14, verso 35, se nos dice: aquel a quien pertenezca la casa irá a dar aviso al sacerdote y le dirá: me ha parecido que algo como plaga hay en mi casa. Como vemos, la frase hebrea nirá li, traducido, significa me ha parecido o tengo la impresión. Es algo que no es conclusivo, dejando espacio para que el sacerdote sea quien tenga la opinión final y definitiva, pues fue a él a quien Hashem escogió para hacer tal juicio. Sin la autoridad para hacer juicio, ningún creyente debe hablar conclusivamente, sino siempre tengo la impresión que esto significa tal cosa. Así como uno no debe ir al médico a informarle del diagnóstico, sino darle la información necesaria para que él haga un diagnóstico correcto. Así también ocurre en la quejilá o en la sinagoga. Los sabios de nuestro pueblo nos recomiendan que cada uno de nosotros sea muy cuidadoso en lo que habla y en la manera como habla, y que es mejor no hacer declaraciones conclusivas, sino dejar siempre un espacio para nuevas informaciones que podrían cambiar las cosas. Debemos reconocer que nuestro conocimiento es limitado
y que muchas veces cometemos muchos errores. A la hora de emitir una opinión sobre algo, es sabio dejar la puerta abierta para mayor revelación, diciendo entonces, Nirá Ali, me ha parecido. Ciertamente que habrá momentos cuando tendremos que confesar grandes verdades de forma categórica, completa y definitiva, pero en ese caso debemos hacerlo a la luz de lo que ya ha sido revelado por los profetas y apóstoles y sabios de nuestro pueblo que han sido antes que nosotros. Pero cuando un asunto es novedoso o cuando hay la posibilidad de mostrar un nuevo camino, debemos ser sabios y decir siempre Nirá Ali, me ha parecido. Haciendo esto, nos abrimos para que otros también den su opinión en un diálogo abierto y constructivo hasta que llegue aquel a quien Hashem ha designado para que nos muestre la totalidad del asunto. Solamente los que tienen autoridad para atar y desatar están llamados a enseñarnos el consejo del Altísimo de una forma definitiva. Si no tenemos esa autoridad, entonces digamos siempre, me ha parecido, Nirá Li. La lectura está para allá de los profetas para este Shabbat. Se encuentra en Segunda de Reyes, en su capítulo 7 del verso 3 al 20, donde nos habla de los 4 leprosos que fueron testigos del sitio de Samaria durante los días del profeta Eliseo. El hambre era tal que estaban a punto incluso de entrar en la ciudad contra la ley de la lepra para intentar encontrar algún pedazo de pan. Alrededor de Samaria estaba el campamento de los sirios, esperando pacientemente que la hambruna rindiera a la ciudad. Así que los leprosos se dijeron unos a otros que mejor irían al campamento de los sirios. De todas formas morirían, pues se morirían mejor obedeciendo los mandamientos que desobedeciéndolos. Al anochecer, cuando llegaron a las inmediaciones sirias, descubren que todos habían huido. Por lo tanto, comieron hasta saciarse y aún tuvieron ocasión para tomar del botín tesoros dejados por los sirios y esconderlos en el campo. Extenuados por el esfuerzo nocturno, se escondieron en una tienda de campaña para reposar felices y repletos del sueño deseado. Sin embargo, algo comenzó a tocar sus conciencias hasta que finalmente se dijeron unos a otros, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas noticias y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la noticia en la casa del rey. Cuando el rey y el resto de la ciudad lo supieron, enviaron emisarios para comprobar las buenas nuevas y efectivamente todos se saciaron y la riqueza de los sirios fue transferida a la casa de Israel. Aquí en esta sección de los profetas nos muestra que cuando un hijo de Israel recibe una bendición, aunque tiene derecho de alimentarse a sí mismo y de guardar los tesoros encontrados para sí mismo y para los suyos, deberá siempre pensar en aquellos que también padecen necesidad y mostrarles la buena noticia de que Hashem ha provisto para todos. Recibir una bendición y retenerla egoístamente para unos pocos, cuando los muchos de su propio pueblo están a punto de ser expuestos a la muerte, es pecado para un hijo de Israel. Después de que usted ha sido bendecido, anuncia a otros y enseña a otros cómo ser bendecidos también. La provisión de Hashem no es para unos pocos, es para todos sus hijos. Si esa provisión comenzó con usted, bendito sea su nombre. Pero vaya y diga a sus hermanos el camino que conduce a la bendición que ya usted ha recibido. Los 4 leprosos dijeron, si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Ellos llegaron a la conclusión
que callar el mensaje que podía bendecir a muchos era una grave ofensa. Esta es una lección que no debemos olvidar los hijos de Israel. Decir lo que tenemos que decir y hacer lo que tenemos que hacer hoy y dejarlo para mañana podría significar un daño irreversible para todo un pueblo. No lo deje para el amanecer, dígalo hoy, hágalo ahora. Un milagro no es razón para la desobediencia, sino ocasión para santificar la Torá y glorificar a Hashem. La lectura del Brit Hadashah para este Shabbat también nos cuenta de un milagro de sanidad que ocurrió en la vida de un leproso. En Mateo capítulo 8, verso 1 al 4 dice: cuando Yeshua le escuchó rogarle diciendo, si quieres puedes limpiarme, comprendió que la verdadera motivación de su corazón no era simplemente la sanidad, sino más que eso, la pureza ritual que le permitiría de nuevo entrar al templo. Así que extendió su mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y la lepra desapareció al instante. ¿Cuál fue la próxima decisión de Yeshua después de este acto? Cumplir con el mandamiento de la purificación que Hashem había mandado por medio de Moshe. Así que le dijo, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Fue aquel milagro una ocasión para descuidar la Torá o para santificarla? Cuando Yeshua dijo, para testimonio a ellos, nos enseña que la vida de poder que encontramos en el reino de los cielos no contradice la Torá, sino que nos da la oportunidad de confirmarla y glorificar a Hashem. En una ocasión Yeshua dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cada vez entonces que recibas un milagro, recuerda que tendrás entonces una mayor motivación para vivir en obediencia a los mandamientos, pues así glorificamos el nombre de nuestro Padre entre las naciones y otros milagros nos seguirán, pues ha sido enseñado a nuestro pueblo Israel que el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Hechos 5, verso 32. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Nuestra actitud debe cambiar ante las recomendaciones que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Estas porciones de la Torá contienen varias de ellas. Si siguiéramos con la absoluta confianza a aquel que las dispuso, nuestra vida encontraría una cercana relación con el Eterno. En realidad son fáciles de cumplir. Lo que lo hace difícil es nuestro prejuicio, nuestro corto parámetro, nuestro paradigma, nuestra errada sabiduría. Cuando nuestra actitud esté presta a realizarlos, no habrá cosas difíciles de realizar. Y si lo hubiera, lo transformaríamos en fácil. Cuando alguien sigue las instrucciones del Eterno y los pone como parámetros en su vida, ve a través de la émuna, de esa fe, a los problemas difíciles como fáciles. El Eterno nos entregó cosas que estuvieran a nuestro alcance. Nosotros las volvemos difíciles con nuestro perjuicio. Obedezcamos al Eterno y hagamos de nuestra vida su voluntad para que todo sea fácil. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti misericordia. Que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Shabbat Shalom.